Dios bendiga al remanente fiel. El remanente es remanente porque es fiel. Por eso se le llama el remanente fiel. Lo que hacen la voluntad de Dios. Y que de ellos pecar contra Dios tiene que ser que sea por un error o equivocación. El remanente fiel no anda fornicando, adulterando, no anda peleando por puesto en iglesia. Es un siervo. Le gusta la posición de siervo porque como es fiel y tiene el Espíritu de Dios, se deleita en ser fiel. Y los que tienen el espíritu de supremacía en las iglesias, tienen el espíritu del diablo. Jesús no tenía espíritu de supremacía. Los apóstoles no tenían espíritu de supremacía. Los discípulos sí. Los discípulos tenían espíritu de supremacía antes del bautismo del Espíritu Santo. Porque no habían recibido la verdadera conversión. A partir del bautismo del Espíritu Santo no había espíritu de supremacía, porque los que tienen el Espíritu Santo no tienen espíritu de supremacía. Eso lo tiene los que tienen el espíritu del diablo. Si usted es lo que pelea por puesto en la iglesia, si usted es el primer anciano, y esa posición de primer anciano usted la tuvo haciendo diablura, usted es lo que es un anciano del diablo. Los pastores que llegan a hacer esas posiciones y tienen ese espíritu de supremacía son pastores del diablo. Los pastores de Dios no tienen espíritu de supremacía, son humildes, son sencillos. ¿Están entendiendo? Así que una vez más, remanente fiel, estamos aquí con nuestro mensaje, la justificación por la fe a través de la figura del muerto y el nuevo nacimiento. Aquí estamos comprendiendo por qué Jesús fue bautizado. Y Jesús, cuando fue bautizado, que era sepultado en el agua, era señal de que él era un muerto y que la condición de los que están allí en los sepulcros es la condición de él como hombre en ese mundo de pecado. Y esa es la condición, y que Jesús estaba sobre el altar. Y como él estaba sobre el altar, él no tenía proyecciones mundanas, no andaba buscando cosas mundanas porque era un muerto. Hoy quiero resaltar una característica especial de los que están sobre el altar y están en los sepulcros, la cual son una misma cosa. Aquí usted va a entender el mensaje del cuarto ángel. Aquí usted va a entender, le digo que esta es una teología que no la posee ninguna escuela de teología, no la posee ninguna iglesia. Y es el último mensaje, y este mensaje es un mensaje de verdad presente. No se olvide que una verdad presente es un mensaje nunca vista ni oída. Es un asunto de vida o muerte. Y los mensajes de verdad presente nunca han sido enviados por Dios a través de hombres reconocidos por escuela de teología y escuela mundana. Siempre han sido por hombres sencillos de Dios. Y ahí es que ha estado el peligro. Que hay personas que dicen, ¿y acaso algún grande lo ha creído? Y si algún grande no lo ha creído, no promueve dicho mensaje, ellos no lo aceptan. Y por eso se lo lleva el diablo y se quedan con el diablo y sus ángeles juntamente con su ministro. Porque hay gente que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Porque la voz de ellos no es el Espíritu Santo, sino los pastores. Y aquí la voz suya tiene que ser el Espíritu Santo y no los pastores. La voz que habla su conciencia tiene que ser el Espíritu y no los pastores, es la voz de su conciencia. Pastores y ancianos no están para ser la voz de su conciencia. La voz de su conciencia tiene que ser el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Hoy quiero resaltar otra característica de la figura del muerto. Recuerde que la figura del muerto estamos presentándola es en el contexto de los que están muertos para este mundo. Y como es para los que están muertos para este mundo, que han experimentado un nuevo nacimiento, es decir, están muertos para el mundo y vivos para el cielo. Son personas extrañas, esta gente, la que son nueva creación, son personas extrañas porque piensan diferente, hablan diferente, comen diferente. Incluso están apartados, por eso Dios les dijo, vivan fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque los muertos tienen su lugar aparte de los vivos. Ahora los profesos cristianos de hoy en día no quieren salir de la ciudad, quieren estar con el diablo y su gente. Dios dice que debemos estar separados, porque la luz y la tiniebla no pueden estar juntos. Si la luz y la tiniebla no pueden estar juntas, ¿qué hacen los santos de Dios en la ciudad? Cuando los santos se unen con los pecadores, terminan siendo una misma cosa. ¿Están entendiendo? Así que la característica que queremos resaltar hoy en la figura del muerto es que los muertos no se pueden arrepentir. Oiga bien, el muerto no puede
arrepentir. Si yo le pregunto a usted, ¿puede un muerto arrepentirse? Lógicamente que usted me va a responder que no. Porque usted responderme que sí, tiene que ser porque usted sea un loco o un desequilibrado mental. Y si usted no es loco ni desequilibrado mental, usted me va a responder que el muerto no puede arrepentirse. Porque eso es lo real y lo lógico. Eso es lo real y lo lógico, que el muerto no puede arrepentirse. Ahora, ¿qué indica eso? Los que están sobre el altar están muertos. Jesús no podía arrepentirse. Por eso Jesús no podía pecar ni por error ni por equivocación. Porque si Jesús pecaba por ignorancia, a Jesús no le iba a caber de que arrepentimiento, porque el plan de la redención no contemplaba perdón para él. Jesús no podía pecar porque él no podía ser renovado para arrepentimiento, porque el plan de la redención no era para Jesús. No era para Jesús ni para los que ocupan el lugar de Jesús. Aprendan eso. Jesús y los que están en el lugar de Jesús no pueden arrepentirse. ¿Está entendiendo? Trate de captar lo que le estoy diciendo. No se me vaya a hacer loco. Trate de entender, porque es muy delicado lo que estamos presentando. Jesús no podía arrepentirse, porque Él era el santo, Él era el que estaba sobre el altar, y el que está sobre el altar está muerto, y los muertos no pueden arrepentirse. Por eso, hoy en día no se ha entendido por qué dice Hebreos 6:4 al 6, mire que tenemos Hebreos 6:4 al 6, que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó del don celestial recayó, es imposible ser renovado. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que tú en el viejo hombre estás sobre el altar y ahora eres una nueva creación. Y como el plan de la redención no fue para la nueva creación, si tú pecas deliberadamente, ¿sabes qué va a pasar? No te vas a poder arrepentir. Aprende esto, mi hermano. Usted no puede arrepentirse cuando usted quiera. Usted no puede arrepentirse cuando le dé la gana, como dice el buen dominicano. Óigalo bien. Usted no puede arrepentirse cuando usted quiera. Usted no puede arrepentirse cuando le dé la gana. Porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. Óyelo bien. El arrepentimiento es un regalo de Dios para los pecadores que no han sido justificados. Y en un caso especial, oye bien, en un caso especial, Dios le otorgó el arrepentimiento a los justos cuando fue por error. ¿Y tú sabes por qué Dios le otorgó el arrepentimiento a los justos cuando su pecado fue por error? Porque para Dios, el pecado por ignorancia, error, equivocación en sí no es pecado. Cata bien lo que te estoy diciendo, que esto es muy serio y delicado. El pecado por ignorancia, error o equivocación de los justos, para Dios en sí no es pecado, por eso Él lo perdona. Y Dios le otorga arrepentimiento a ellos, porque como ellos lo hicieron una ignorancia, todavía ellos continúan en paz con Dios. Observen que en la Biblia, lo poco justo que Dios le otorgó arrepentimiento fue porque su pecado fue por un error o equivocación. Entonces Dios le otorgó arrepentimiento porque Dios ha decretado que Él no va a otorgar el arrepentimiento a los justos que pecan intencionalmente. Porque así como los muertos no se pueden arrepentir, usted no puede arrepentirse si peca intencional y deliberadamente. ¿Está entendiendo? Y que la Biblia presenta en 2 Corintios 7:10 que hay dos tipos de arrepentimiento. Uno que procede del cielo, que produce vida, y uno que procede del mundo o del hombre, que produce muerte. Judas se arrepintió, pero Dios no aceptó ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios le dice: Judas, tú estabas en lugar de Cristo, y en lugar de Cristo tú tenías que vivir una vida sin pecado, cometiste un error, se te dio a conocer el error, y después que se te dio a conocer el error, persististe en tu error, y como saliste de la cena sin tomar una decisión a favor de la verdad, ahora no te puedes arrepentir. Por eso Judas no tuvo arrepentimiento, porque el muerto no se puede arrepentir. Usted sabía, mi amigo, que ni la oración de Jesús ya valía para Judas. ¿Cómo? Sí, no es una blasfemia. Blasfemia dice el que diga lo contrario. Ya Jesús no podía orar por Judas. Usted sabía que para los que son reincidentes en el pecado y pecan deliberadamente, las oraciones de los santos no sirven. Oiga bien, por los pecados intencionales y reincidentes de los justos, las oraciones de los santos no sirven. Si había una razón por la cual Jesús en el santuario estaba intercediendo
por los pecados del pueblo, era porque no tenían el mensaje del cuarto ángel, y Jesús estaba convirtiendo pecado intencional y deliberado en pecado de ignorancia, para que el Padre pudiera escuchar la oración de los santos, porque las oraciones de los santos que Dios oye son la de los santos que interceden por otros santos que pecan por un error o equivocación. Ahora, déjeme decirle algo. Yo le dije a usted que el pecado por error o equivocación en sí para Dios no es pecado. La pregunta es, ¿dónde está contemplado eso en la Biblia? ¿Dónde está contemplado que el pecado por error o equivocación en sí no es pecado? ¿Usted no sabe? Pues si usted no sabe, le voy a invitar a que usted se lea el libro de Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Oiga bien, Santiago 4:17 te dice, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso Jehová dijo, el que peca contra mí, yo lo borro de mi libro. El que peca contra Dios, Dios dice, bórrame ese nombre. ¿Por qué? Porque los muertos no se pueden arrepentir. ¿Por qué? Porque el plan de redención no fue para él. Porque la sangre de mi hijo no fue para los justos. La sangre de mi hijo fue para los pecadores y no para los justos. Bórrame ese nombre. Ahora imagínate tú en el santuario. Jesús, Padre, espérate, Padre, aguántate. Sí, es verdad que ese profeso cristiano está pecando intencionalmente, está haciendo reincidente del pecado y está haciendo lo que le da la gana. Padre, pero escúchame, espérate. No me borres ese nombre todavía. ¿Sabe por qué Jesús intercede? Por eso, porque Jesús sabe que los nombres que son borrados no se inscriben. Eso es el diablo a través de los ministros, pastores y ancianos, que cuando borran un nombre o libro de la iglesia, ellos vuelven y lo inscriben, vuelven y lo borran, vuelven y lo inscriben, hasta 8 veces viven borrando y inscribiendo el mismo nombre. Porque no están siendo usados por el Espíritu Santo, es usado por el diablo. Porque el rebautismo, para el miembro de iglesia, no tiene base bíblica, ni siquiera el don profético. El libro de Evangelismo, página 273 a la 275, el rebautismo del cual se habla allí no es para el miembro de iglesia, sino para creyentes, de una problemática que había en la iglesia adventista, donde no querían aceptar a los feligreses, esos hermanos evangélicos que querían pasar a la iglesia adventista, no querían aceptarlo por profesión de fe. Ellos que le exigían el bautismo porque daban por nulo el bautismo que ya habían recibido. Y había un problema serio porque el NW decía que no se podía tener como prueba de discipulado el rebautismo para algunos de ellos que quisieran pasar a fe adventista por profesión de fe, porque ya ellos entendían que habían sido bautizados. Así que por lo tanto, es bueno que usted entienda que cuando la Biblia dice aquí en Hebreos 6:4 al 6, observe para que usted vea que nosotros estamos en armonía, no estamos hablando disparate. Nosotros estamos hablando lo real, estamos hablando de la ley y el testimonio. La ley es la palabra de Dios y el testimonio son los ejemplos bíblicos que están ahí. El que no habla la ley y el testimonio habla inspirado por el diablo. Observe, todo lo justo que el Señor le otorgó un perdón fue porque el pecado fue por un error, equivocación. Y como para Dios el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese pecado en sí Dios no lo toma como pecado, por eso Dios lo perdona. Y ese pecado, ese error que nosotros lo consideramos pecado, entonces se lo transfiere a hacer. Ahora, cuando el pecado intencional o reincidente, Dios no lo perdona porque Dios dice, no, espérate, no te olvides que tú eres una nueva creación. En la nueva creación, el plan de redención no fue para la nueva creación. Recuérdate que tú eres una nueva creación y la sangre de mi hijo no fue para la nueva creación. La sangre de mi hijo no fue para los justos. Dios te dice, mira, la iglesia no es la congregación de los pecadores. Y si tú me dices a mí que tú eres pecador, es porque tú eres de los atraídos por el diablo aquí a la iglesia. Porque lo que yo traigo aquí, lo traigo en lugar de la sangre de mi hijo. Y los que son atraídos aquí en lugar de la sangre de mi hijo, ya esos son declarados justos. Y por eso yo me reconcilio con ellos. Dios en la iglesia nada más está reconciliado con los que están ocupando el lugar de su hijo. Y los que están ocupando el lugar de su hijo no están viviendo una vida de pecado ni pecando. En la iglesia, los que están viviendo una vida de pecado y pecando son los que son atraídos por el diablo. Entienda eso. Los que son atraídos por el diablo son los que están viviendo una vida de pecado y pecando. Primero Juan 3:6 dice, el que está en Cristo no peca y si peca no lo ha conocido. Y el verso 9 dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y sabe quiénes son los que practican el pecado? Los que son reincidentes en el pecado. Y Dios dice, esos son del diablo. Si usted es lo que está en la iglesia y está pecando abiertamente o ocultamente, usted es del diablo, dice la Biblia. No venga usted diciendo que usted es de Dios, usted no es ningún Dios, usted es del diablo, dice la Biblia. Los que están ocupando el lugar de Cristo, están viviendo la vida de Cristo, y la vida de Cristo no se vive pecando.
Pero como el tema central es el arrepentimiento, lo que queremos resaltar aquí es, mi hermano, que usted se quede con eso en la mente, de que usted no puede arrepentirse cuando usted le plazca, usted no se puede arrepentir cuando le dé la gana. Usted tiene que entender, cuando el rey Saúl, por 2 ocasiones, cometió el mismo pecado de obedecer a media la palabra de Jehová, Jehová lo rechazó. Ya ahí no valía la oración de Samuel, que era un sacerdote. Samuel intercedió y oró por Saúl, y Dios no le hizo caso a la oración de Saúl. Dios le dijo, no me ruegue más, no me llore más por Saúl, que yo lo he desechado. Cuando yo desecho a alguien, no vale ni la oración de los santos. Y si tú sigues siendo reincidente en el pecado, y si tú pecas deliberadamente, no valdrá la oración de Cristo en el santuario celestial. Oye bien, no valdrá la oración de Cristo en el santuario celestial. Jesús es sacerdote, y como sacerdote, el Padre solamente puede escuchar a Jesús como sacerdote si el pecado es por un error, equivocación. Y si hay alguna razón por la cual tú puedes tener una oportunidad por tu pecado intencional y deliberado, es porque Jesús pasó tu pecado en el santuario como un pecado de ignorancia, porque tú no sabías que el plan de la redención no fue para los justos, porque tú no sabías que la sangre de Jesús no fue para expiación de tu pecado y para tu conversión, porque a lo mejor tú no sabías que a Cristo en el santuario no se le transfiere el pecado de nadie. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, el Padre cargó en Jesús los pecados de toda la humanidad. Oye bien, el Padre cargó los pecados de las generaciones pasadas, presentes y futuros, de los pecadores. Y cuando Él resucita, Jesús resucita ahora limpio, y está en el santuario intercediendo por los que pecan por error. Imagínate tú en el santuario, mientras tú estás pecando intencionalmente y estás haciendo toda tu diablura en la iglesia, y Jesús llorando, ay Padre, por favor, Padre, por amor a mi sangre, a tu Hijo, no borre ese nombre, que él está pecando por ignorancia, porque los ministros de él, usados por el diablo, le están diciendo que tú perdonas pecado hasta 70 veces 7, a pesar de que eso no aparece en la Biblia, a pesar de que eso no está revelado, a pesar de que ese Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7 no está revelado en las Escrituras, a pesar de que ese Dios es una rata. Ellos creen eso y por eso ellos hacen así. Por favor, Padre, hasta que le llegue el mensaje del cuarto ángel, por favor, toma esos pecados como pecado de ignorancia. Ok, mi hijo, está bien, calma tu lloro, no llores más, está bien. Apúntalo ahí en el pecado, en los libros de pecados, porque los libros de pecados son los pecados de ignorancia nada más que están allí. Y ahora tus pecados asquerosos, intencionales y reincidentes, se ponen allí como pecado de ignorancia. Se ponían como pecado de ignorancia, se ponían porque ya te llegó el mensaje. Si tú rechazaste el mensaje y lo ignoraste, oye, si tú lo ignoraste y tú no lo quieres escuchar, se te va a tomar en cuenta como si lo hubiese escuchado. Porque permíteme decirte, así como hay un pecado intencional que va a ser perdonado porque se tomó como pecado de ignorancia, también hay un pecado de ignorancia que no es perdonado porque se toma como si fuera un pecado intencional. Y el pecado de ignorancia que no será perdonado es el pecado de ignorancia voluntario. El pecado de ignorancia voluntario es el de aquel que le llega a la luz y no quiere escuchar el mensaje porque ese mensaje choca con su vida de pecado y no quiere dejar su vida de pecado. No quiere escuchar el mensaje del cuarto ángel, porque el mensaje del cuarto ángel viene para cerrar la puerta al pecado. Y tú no quieres cerrar la vida al pecado, quieres mantener una puerta abierta al pecado para seguir pecando y de que seguir arrepintiéndote, cuando no te puedes arrepentir por ti mismo, porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. Cuando te lees el libro de Romanos 12:17, hablando de Saúl, de Esaú, hablando de Esaú, dice allí que aunque él la procuró con lágrimas, arrepentido, procuró con lágrimas la bendición, dice, no la recibió. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento para los reincidentes. Dios le dijo a Jeremías por varias ocasiones, mira Jeremías, ya no me ores más por este pueblo porque no te voy a escuchar, le dijo Dios. Oye bien, le dijo, mira Jeremías, ya no me ores más por este pueblo porque no te voy a escuchar. Mi hermano, en las escuelas de teología y en la iglesia a ti no te enseñan que Dios no oye ni las oraciones de los santos, y no te olvides que el santo por excelencia es Cristo, y Dios no oye las oraciones de los santos,
de los que pecan intencional y deliberadamente. Si tú crees que el Padre va a escuchar la voz de su Hijo por pecado intencional y deliberado, Dios no la va a escuchar. Y si Dios estaba escuchando a su Hijo por tu pecado intencional y deliberado, fue porque Jesús pasó tu pecado intencional y deliberado como un pecado de ignorancia y le mostró al Padre que el pecado fue por ignorancia. Ese pecado intencional fue ignorantemente porque Jesús le mostró al Padre que a ti no te había llegado el mensaje del cuarto ángel. Pero él no le presentó el verdadero evangelio. No, Padre, fue una basura de evangelio que le presentaron. Y hay gente, la inmensa mayoría, se va a quedar con la basura de evangelio. ¿Usted sabía eso? La inmensa mayoría recibió una basura de evangelio y se va a quedar con la basura de evangelio. Por eso la inmensa mayoría se pierde. Porque la inmensa mayoría son atraídos por el diablo y la inmensa mayoría no quiere vindicar el nombre de Dios. La inmensa mayoría no entiende que Dios no se reconcilia con pecadores. Oiga bien, Dios no se reconcilia con pecadores. El pecador tuvo que ocupar el lugar de Cristo. Cristo ocupa el lugar del pecador. Cuando ocupa el lugar del pecador, la maldición del pecador pasa ahora a Cristo. Y ahora la justicia y bendición de Cristo pasan al pecador. Cuando el pecador ocupa el lugar de Cristo, entonces el Padre se reconcilia con el pecador, pero se reconcilia no en calidad de pecador, sino en calidad de una persona justificada, santa, porque está ocupando el lugar de Cristo. Hay gente que no entiende por qué Jesús dijo que el único camino, el único medio para llegar al Padre es Él. El único camino y el único medio para llegar al Padre es Jesús. Es porque Dios no se reconcilia con pecadores y no trata con pecadores. Entonces, tú mueres en Cristo y Cristo resucita en ti. Entonces, cuando Cristo resucita en ti, Dios se reconcilia contigo porque el Padre ve a Cristo en ti. Pero si tú estás viviendo una vida de pecado, el Padre no está mirando a Cristo en ti, está mirando al diablo en ti. Oye bien, cuando tú estás pecando, el Padre no ve a Cristo en ti, ve al diablo en ti. Y cuando ve al diablo en ti, a ti lo que te toca maldición. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, se oye. ¿Quién es ese? Si no sabe quién es ese, el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, si no sabe quién es, te invito a que vayas a Salmo 34:15, donde dice allí, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Es sobre los justos. Mi hermano, no te olvides que el tema central de hoy es que así como los muertos están en los sepulcros y no se pueden arrepentir, el que está en los sepulcros está representado por los que están sobre el altar. Eso indica que tú, si te pudiste arrepentir por tu pecado cuando eras pecador, era porque tú eras un pecador y Dios puso ese arrepentimiento en ti para traerte a Cristo, para que entonces Cristo ocupe tu lugar y reciba tu maldición y tú ocupes el lugar de Él, de Cristo, para que reciba la bendición de Cristo. Si eres bendecido, esa bendición viene a través de Cristo. Es decir, que vienen esa bendición a ti, no como pecador, sino como una persona justificada. Pero para tú ser bendecido y seguir siendo bendecido, tú tienes que aprender a vivir una vida sin pecado. Porque si tú no vives una vida sin pecado, si tú estás en la iglesia fornicando, adulterando y pecando y estás siendo bendecido, la bendición que tú estás recibiendo tratando el diablo. Porque el diablo ¿ustedes sabían que el diablo bendice a los suyos? Sí, el diablo bendice a los suyos para que crean que fue Dios que se la dio y se mantengan en pecado y creyendo que están siendo bendecidos. ¿Quién dijo que Dios bendice pecadores? Dios no bendice pecadores. Porque cuando el pecador murió le tocaba una maldición. Y la maldición del pecador, entonces Dios lo que hizo fue que se la dio al Hijo. Ahora Dios lo que hace es que pone al pecador en lugar de su Hijo. Pero pone al pecador en lugar de su Hijo porque su Hijo tomó el lugar del pecador. Ahora Dios te va a bendecir a ti en calidad de justo. Pero Dios te va a bendecir a ti en calidad de justo, pero tienes que vivir como el justo. Porque si vives una vida pecando, tú no te vas a poder arrepentir. No te vas a poder arrepentir. Así, mi hermano, mira, tú tienes que estar frío, no es con pastores. Tú no tienes que estar frío con ancianos. Tú lo que tienes que estar frío con Dios. Y tú para estar frío con Dios tienes que estar viviendo una vida sin pecado. Para tú estar frío con Dios no puedes estar promoviendo esa rata de Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7, que es antibíblico, porque ese no es el Dios que revela la Biblia. La Biblia presenta que Dios no se reconcilia con pecador. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad y se oye, esos son los justos. Dios le llamó a Abraham hombre justo, a Lot justo, le llamó a Job justo, y a los siervos de él le llamó justo y santo.
Eso indica que los seres humanos que eran amigos de Dios y Dios era amigo de ellos, era porque Él veía a su Hijo en ellos y no vivían vida de pecado. Y observa que ninguno de ellos fueron justificados 2 veces por los mismos pecados. Oye bien, no hay uno de ellos que hayan sido justificados más de una vez por los mismos pecados. Ninguno de ellos. Te voy a pagar. Oye bien, te voy a pagar. No me importa en qué parte del mundo tú te encuentres. Yo por medio de una de esa agencia de vía, yo te lo voy a enviar. Yo te voy a pagar para que me muestre a qué hijo de Él, a qué hijo, Dios de los hijos de Él, a qué hijo de Él lo justificó 2 veces por los mismos pecados. Te voy a pagar si me muestra uno. Y si en la Biblia Dios nunca justificó un hijo de Él 2 veces por los mismos pecados, ¿por qué tú vienes a hablar basura? Dice que Dios perdona pecados hasta 70 veces 7 cuando eso es antibíblico. La Biblia no enseña eso. Te voy a dar el número por si tú quieres mostrarme lo contrario. 809-283-8954. La voy a repetir. 809-283-8954. No me importa si tú eres un doctor en teología, pastor, anciano. Ven con una Biblia en mano y muéstrame en la Biblia qué persona o grupo fue justificada 2 veces por los mismos pecados. Vamos, uno por uno, vamos a estudiar todos los casos de los que fueron perdonados. A ver cuál de ellos, después que fue justificado, perdonado por X pecado, recayó y fue renovado. Muéstrame uno. ¿Sabe qué indica eso? El muerto no se puede arrepentir. Por eso la Biblia dice, es imposible que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y goces del don celestial recaigan, sean renovados para arrepentimiento. ¿Y por qué es imposible? Porque es imposible que un muerto se arrepienta. ¿Tú has visto un muerto arrepentirse? Es imposible que un justo que peque deliberadamente o sea reincidente en el pecado sea renovado para arrepentimiento. ¿Sabe por qué es imposible? Porque al Dios de lo imposible le es imposible pasarle por encima a su propia ley. Oye bien, al Dios de lo imposible le es imposible pasarle por encima a su propia ley. La razón por la cual Jesús muere en la cruz del Calvario es porque el pecado no se perdona. Y le es imposible al Padre otorgar perdón sin derramamiento de sangre. Y la sangre de Jesús se derramó una sola vez y fue por tu pecado antes de tu conversión. Y como fue por tu pecado antes de tu conversión, si tú vuelves a caer en los pecados de tu vida pasada, ahora ya el Señor no puede renovarte para arrepentimiento, porque la sangre de su Hijo fue por tu pecado antes de tu conversión, no puedes derramarla. Y si después de tu conversión, tú pecaste y fue por error, entonces el Señor te va a otorgar el arrepentimiento y ese pecado se lo va a transferir a Satanás. ¿Por qué a Satanás se le transfiere los pecados a los justos? Porque Cristo ya está muerto y los muertos no pueden pagar por los pecados de nadie. Oye bien, la razón por la cual Satanás paga por los pecados de los justos es porque ya Cristo está muerto y los muertos no pueden pagar por el pecado de los vivos. Y si tú creyéndote inteligente me vas a decirme a mí, pero Él resucitó. Sí, pero Jesús resucitó, pero no fue para transferir el pecado de nadie, ni tampoco para Él volver a morir por tu pecado. Si tú crees que en el santuario a Jesús le están transfiriendo el pecado tuyo, tú te equivocaste. A Jesús no le están transfiriendo el pecado tuyo después de tu conversión. Los pecados tuyos antes de tu conversión, el Padre se los cargó a su Hijo aquí en la tierra, en la cruz, y lo mató por tu pecado antes de tu conversión. Y cuando el Padre mató a su Hijo por tu pecado antes de tu conversión, ya Jesús está muerto para ti. Y si tú crees que porque Él resucitó, Él va a volver a pagar por tu pecado, tú te equivocaste. Y si tú crees que en el santuario Jesús se le están transfiriendo pecados, tú te equivocaste. Jesús es lo que está intercediendo por los que pecan por error, para que esos nombres no sean borrados y para que ellos les llegue la luz, para que luego entonces esos pecados sean transferidos a Sacer. Así, mis hermanos, que Dios pueda bendecírmele. Aquí usted entiende hoy, puede comprender por qué dice Hebreos 4:6 que es imposible ser renovado para arrepentimiento. Y por qué ya no hay más sacrificio por los pecados. No hay más sacrificio porque Jesús no pagó por los pecados de los miembros de la iglesia por su conversión. Y es imposible ser renovado para arrepentimiento porque usted no puede arrepentirse cuando le dé la voluntad, cuando le dé la gana. Y porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. Y que así como los muertos no se pueden arrepentir, y ya usted está muerto para Dios como pecador, y ahora como una persona justa no hay un plan de redención para usted. Como no hay un plan de redención para usted, usted no se puede arrepentir. Porque Dios no te va a otorgar arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es para los que tienen gracia. Y los que tienen gracia son los pecadores. Mis hermanos, Dios me les guarde.
Fue un placer una vez más tratar con usted este mensaje de la justificación por la fe a través de la figura del muerto y el nuevo nacimiento. Recordándole que el propósito de este mensaje es que usted aprenda a vivir una vida sin pecado, porque el reino de gracia fue establecido para que se aprenda a vivir una vida sin pecado, porque a los que no aprendan a vivir una vida sin pecado en el reino de gracia no tendrán un lugar en el reino de Dios, en el reino de gloria. Bendiciones y hasta la próxima. Y como siempre, les recordaremos, no se olvide de compartir este mensaje con los que más cerca de salvación están y más perdidos están. ¿Quiénes son esos? Los que se comen el hebreo y el griego. Los que se comen el hebreo y el griego no tienen esta teología y esta verdad, porque es el mensaje del cuarto ángel que bajó directamente del cielo y ellos no la tienen en las escuelas de teología ni en las iglesias. Jesús, cuando mandó a los apóstoles a predicar, lo mandó a predicarle a los que más cerca de la salvación estaban y más perdidos estaban primero, y luego los de afuera. No se olvide que si usted no comparte este mensaje con los que están al alcance de su influencia, la sangre de ellos caerá sobre usted. Delíguese ese compromiso compartiendo dicho mensaje. Bendiciones y hasta la próxima. Le habló una vez más su amigo hermano Nelson Cuarto Ángel.